Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de Arcos Dorados. Somos UADE, la Universidad Argentina que educa con pasión hace más de 58 años. UADE, una gran universidad. En el Bancoppel de Julia, la tarjeta de crédito se tramita solo con una identificación oficial. Bancoppel, el banco que quiero a mi manera. ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford, casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años? La inteligencia artificial llegó para quedarse. ¿Cómo te va a afectar la automatización? ¿Cuáles son los trabajos del futuro? Andrés Oppenheimer te lo cuenta en su nuevo libro, Sálvese quien pueda. Y no te quedes atrás. Encuéntralo en librerías. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. La pregunta que muchos nos estamos haciendo. ¿Estamos viendo un avance de la izquierda en América Latina después del triunfo del presidente Pedro Castillo en Perú, las recientes elecciones por una asamblea constituyente en Chile, la reciente cumbre del presidente de México con los gobernantes de Cuba y Venezuela? ¿O esos fueron casos excepcionales y los casos de Uruguay, Ecuador y otros países muestran que los electores también se están volcando a gobiernos de centro o de centro-derecha? El mes que viene, el 14 de noviembre, van a haber elecciones legislativas en Argentina que nos van a dar una mejor idea de hacia dónde va el péndulo político en América Latina. En las elecciones primarias recientes del 12 de septiembre, el gobierno kirchnerista del presidente Alberto Fernández recibió una tremenda paliza. Los candidatos de la oposición, encabezados por la coalición de centro o de centro-derecha que tiene como referente al expresidente Mauricio Macri, sacó mucho más votos de los que esperaba. Y si se repite ese resultado ahora, en las elecciones legislativas de noviembre, el gobierno de Fernández y su poderosísima vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner podría perder su mayoría simple en el Congreso y bueno, se vería súper debilitado de cara a las elecciones del 2023. Hoy vamos a tener con nosotros al expresidente Mauricio Macri, un hombre que está en el centro de la escena política argentina. El gobierno lo acusa de casi todas las cosas que andan mal en la Argentina, como la deuda externa y la inflación. Macri, a su vez, dice que heredó un desastre económico del gobierno kirchnerista que lo antecedió y que durante su gobierno enderezó al país, o por lo menos empezó a enderezar al país. Y hay una gran incógnita de si se va a presentar como candidato opositor para las elecciones presidenciales del 2023. Expresidente Macri, muchísimas gracias por estar con nosotros. Antes de preguntarle sobre las elecciones legislativas en Argentina, el futuro de su país, hablemos un poco de la región, hablemos un poco de América Latina. ¿Cómo vio usted la reciente cumbre de la CELAC en México, donde fueron los dictadores de Cuba y de Venezuela y el presidente de México los recibió con un abrazo? ¿Y cómo vio la idea esta de López Obrador, el presidente de México, de tratar de reemplazar a la OEA por la CELAC, por considerar a la OEA demasiado cercana a Washington? ¿Qué le pareció todo eso? Pobre. Me pareció todo pobre, me parece claramente que no nos podemos dejar manipular los países democráticos en ese tipo de reuniones donde nos obligan a sentarnos con dictadores. Realmente la región tiene un compromiso con la democracia, con las libertades, y ahí se estaba intentando, digamos, blanquear o equiparar democracias con dictaduras en un momento en el cual realmente las cosas que se están viendo en Nicaragua son sorprendentes que se siga sosteniendo una elección con todos los candidatos de la oposición presos. Lo que está viviendo Venezuela una vez más, Maduro manipulando a todo el mundo y llevando a una negociación para seguir extendiendo las cosas en el tiempo y no enfrentando y liberando a Venezuela con elecciones libres. Entonces creo que lo mismo se está viendo en Bolivia. La verdad que
la expresidenta interina elegida por los propios diputados del partido de Evo Morales, hoy presa, acusada de un golpe que no existió. El señor Evo Morales intentó hacer un fraude, la ciudadanía se levantó, se asustó y se fue. ¿Por qué cree usted que México hizo eso? ¿Qué tenía que ganar? No, nada que ganar. La verdad que lo conozco a Ebrard, un tipo inteligente, fue un gran alcalde. El canciller, secretario de Relaciones Exteriores de México. Y fue un gran alcalde de Ciudad de México, cuando yo era alcalde de la Ciudad de Buenos Aires. No entiendo que persiguen, la verdad que el país, su país, México y la región va a salir adelante fortaleciendo las instituciones, porque fortalecer las instituciones trae empleo, porque con instituciones sólidas la gente invierte. Y si hay inversión, hay trabajo, y de ahí resolvemos los problemas de pobreza. Haciendo del juego a estas dictaduras que se quieren disfrazar de democracias, debilitamos la región para generar realmente un ciclo de inversión y desarrollo que es el gran desafío pendiente de la región latinoamericana. Y sin embargo, pareciera haber un giro a la izquierda. En Perú acaba de ganar un presidente de extrema izquierda o de un partido de extrema izquierda, el presidente Pedro Castillo. En las elecciones para la Asamblea Constituyente en Chile ganó la izquierda en cierta manera. ¿Hay un giro a la izquierda o no necesariamente? Este aparatito ha revolucionado el mundo y las democracias y genera una volatilidad en el voto, una libertad en el voto que es una oportunidad maravillosa, porque si uno puede difundir las correctas ideas, el voto no está ya más ligado, atrapado, manipulado por ninguna tendencia. Entonces lo que vamos a ver es oscilaciones, que va a depender de los liderazgos, de la cercanía, de la empatía, de la capacidad insisto, de explicarle a la ciudadanía de qué manera vamos a conseguir trabajo para todos, qué es futuro, qué es felicidad, qué es dignidad, qué es autoestima. Entonces lo que pasa también es que en esta volatilidad tener una mayoría de más del 20-30% ya es un viaje a la luna. Entonces vamos a democracias donde hay liderazgos que representan una parte de la sociedad y todo se dirime en una segunda vuelta. Perú fue un caso extremo, total la atomización que hubo, que quedaron en la final una persona desconocida y una persona que tenía un fuerte rechazo de una parte de la población. Y eso favoreció a este liderazgo que no representa lo que ha hecho Perú ejemplarmente en el desarrollo y la reducción de la pobreza durante las últimas décadas, pero rápidamente la gente lo va a castigar si él hace políticas alocadas que no representan lo que ha hecho. Porque Perú, Andrés, es el país que menos ha aceptado el avance del estatismo, de la subvención, de la dádiva y los planes sociales. Perú es el país que más ha apostado al desarrollo del empleo privado. Argentina se salió del Grupo de Lima, este grupo de países que estaban tratando de presionar a Venezuela para que restablezca la democracia, si no me equivoco, este año, a principios de este año. Desde entonces, hace pocos días, Argentina cambió su canciller, después del traspié del gobierno. De forma papelonesca, en viaje. en las primarias. ¿Usted cree que ahora el nuevo canciller de Argentina o el gobierno de Argentina va a retomar su defensa de la democracia y los derechos humanos en Venezuela o no? Queda claro que la Argentina pasó de haber tenido una política exterior que la puso en el centro del mundo, liderando el G20, avanzando en acuerdos de integración con varias regiones, en comunidad con Brasil, Paraguay y Uruguay, a tener una política exterior extraviada en este grupo de Puebla, retirándose lamentablemente del grupo de Lima, que es donde se defienden realmente las libertades y las democracias, no trabajando en conjunto con la OEA, que está haciendo un gran trabajo, su responsable Almagro. Así que creo que no veo en el corto plazo una inteligencia de entender que aislando a la Argentina solamente traemos más pobreza y menos oportunidades, ¿no? Si usted creo que Solá, su cancillería fue de las peores que hemos tenido en la historia y no pienso que después de haberlo visto como jefe de gabinete que vayamos a tener una mejora con el reemplazo, ¿no? Si usted estuviera en el gobierno ahora, si usted volviera a estar de presidente, ¿qué harían en materia de Venezuela? ¿Apoyar las negociaciones que están teniendo lugar en México o no? Sería muy crítico y realmente estaríamos en el Grupo de Lima
pidiendo, reclamando urgente una elección transparente para que los venezolanos puedan elegir quién conduce su país. Y esas negociaciones no pueden tener otro eje que eso, ¿no? Y no permitir que se dilaten, ¿no? Me acuerdo cuando Guaidó me visitó, después de esa marcha de más de millones de personas, le dije, Juan, es ahora, porque si él gana tiempo, nos vamos a no sé cuándo. Y lamentablemente fue lo que sucedió. Él ganó tiempo y se perdió ese momentum que se había generado muy fuerte. ¿Qué falló? Y también la falta de unidad, ¿no? La falta de unidad de la oposición, ¿no? Ahí hay un problema gravísimo, porque frente a este nivel de atropello y de las libertades, que perdiendo la libertad se perdió todo, Andrés. Uno tiene que priorizar la unidad, es el eje de todo, es el eje de todo. Es suficiente, tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, seguimos hablando. Quiero seguir hablando un poquito del contexto regional, pero también de las elecciones legislativas que se vienen y de su rol en el futuro de Argentina. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el expresidente argentino Mauricio Macri sobre el contexto político latinoamericano y sobre las cruciales elecciones legislativas del 14 de noviembre en Argentina. Expresidente Macri, antes de hablar de estas elecciones que se vienen ya pero muy pronto en Argentina, ha habido reportes en la prensa de Estados Unidos en las últimas semanas de una creciente presencia de flotas pesqueras chinas en las costas de muchos países sudamericanos, de Ecuador, de Perú, de Chile, de Argentina. Usted conoce bien el tema, su padre vivió bastante tiempo en China, usted hacía negocios ahí, usted conoce China bastante bien. ¿Es un tema serio esto o no? Son dos planos, ¿no? En mi libro lo pongo. El mundo hoy tiene dos jugadores importantes en el desarrollo futuro, pujando por el liderazgo, y una región como Latinoamérica necesita el apoyo de todos para lograr resolver los problemas de pobreza y desarrollo. Yo logré recibir la visita de Obama, de Trump, de una excelente relación, como tal vez nunca antes con Estados Unidos, pero también tuve 6 veces en mi periodo con Xi Jinping, ¿no? Y tuvimos una relación muy positiva y creciente con China. Así que creo que uno puede convivir con ambas cosas. Ese es un tema. El otro tema es, en la dimensión ambiental, se ha tomado conciencia que si uno realmente quiere tener un resultado en la lucha contra el cambio climático, tiene que ocuparse de los océanos, ¿no? Las especies ictícolas, y que sea sustentable lo que se genera en nuestros océanos, ¿no? Y que no tenga, se olvide uno la dimensión de la preservación. Y eso es un tema que va mucho más allá de las flotas chinas. Pasa con distintas banderas, con distintas compañías, y es algo que se está en discusión y evaluación, porque tiene que haber realmente una explotación de recurso natural sustentable, porque hace, insisto, el equilibrio y todas las metas que se han puesto en las distintas COP que están en marcha y son temas de tensión, que fueron de temas de mucha tensión en el gobierno de Donald Trump y que ahora siguen estando en la agenda, ¿no? Entonces, ¿el tema de los pesqueros chinos no le quita el sueño? No, creo que me quita el sueño el cambio climático, me quita el sueño eso. Realmente para mí fue un eje en nuestro gobierno y tiene que serlo para todos, porque realmente hay que cuidar el planeta para las generaciones que vienen, ¿no? Estamos realmente viendo problemas todos los días de dimensiones que nos sorprenden y que tienen que ver con haber negado un tema gravísimo. ¿Quién está ganando esta carrera por influencia política en América Latina? ¿China o Estados Unidos? Porque Argentina, para quienes no lo saben, creo que China es su primer socio comercial, más que Estados Unidos, ¿o me equivoco? Las exportaciones han crecido muchísimo en mi gobierno, sobre todo de alimentos, ¿no? Que es la principal fuente de producción que tiene nuestro país. Pero creo que culturalmente y la inserción de la empresa americana en Estados Unidos, en Argentina, sigue siendo altísima, más allá de las crisis económicas sucesivas que tenemos, que desalientan la inversión. Bueno, ¿no? Sea como sea, los dos gigantes están compitiendo ahí. Y uno puede sumar los dos, el Mercosur puede tener relación con los dos. Hay una dimensión, digamos, de competitiva que es difícil de evaluar, porque China no es una democracia, trabaja con un plan estratégico, todo desembarca en forma conjunta, y hoy Estados Unidos, su potencia está en las grandes corporaciones, ¿no? Entonces,
es lo que hace Facebook, lo que hace Google, lo que hace Amazon, o sea, lo que hace Microsoft. Y las empresas tienen su dinámica y tienen sus relaciones comerciales, y que el límite de Latinoamérica lo generan sus inestabilidades macroeconómicas, ¿no? Su falta de reglas de juego claras. Entonces creo que tenemos que beneficiarnos de la inversión de todo el mundo para poder lograr poner en valor nuestra región. Y eso hace que convivamos con todos, y va a ser mucho más fácil y tiene mucho más que ver con los deberes que hagamos nosotros para que realmente seamos creíbles y confiables. Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, seguimos hablando con el expresidente Macri sobre América Latina y sobre las cruciales elecciones legislativas que se vienen ya muy, pero muy pronto en Argentina. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el expresidente argentino y referente de la oposición en Argentina actualmente, Mauricio Macri, sobre el contexto político latinoamericano y sobre las cruciales elecciones que se vienen ya muy pronto, el mes que viene, en Argentina. Expresidente Macri, su libro se llama Primer Tiempo. Obviamente sugiere, usted es un futbolero, era presidente de Boca, obviamente sugiere que va a haber un segundo tiempo. Cada vez que le preguntan a usted si el segundo tiempo va a ser una segunda presidencia de Macri, si usted se va a lanzar para las elecciones del 2023, usted se va por la tangente. Entonces, déjeme hacerle la pregunta al revés. ¿Usted descarta presentarse en el 2023 para la presidencia? Hablando de las relaciones, todo lo que planteamos antes, ¿no? Estados Unidos con nosotros, esta comunidad en valores que tenemos de democracia, libertad, república. Yo creo fundamentalmente que eso es lo que estamos defendiendo, ¿no? En la región. Entonces hablábamos al principio de qué está pasando en la región con estos movimientos antidemocráticos llamados la socialdemocracia del siglo XXI. Finalmente son realmente momentos de puja por un sistema democrático o no. Y para eso, para mí, fue fundamental, viendo lo que pasó en Venezuela, mantener la unidad de la oposición en la Argentina. Y para eso, para mí, fue mi mandato cuando terminé como presidente, de ese 41% que nos votó, a pesar de todas las dificultades que habíamos enfrentado, de decir, bueno, nos vamos a mantener unidos para que la Argentina retome este rumbo de ser parte del mundo, de la modernización, de la transparencia, de una cultura del poder sana. Y para eso fue importantísimo retirarme de personalizar el tema como que esto es parte de mi campaña para presidente. Entonces, yo sé que no les gusta, como tampoco a mí me gusta que me digan que tengo que ser o que no tengo que ser. Eso es una decisión personal mía. Pero hoy siento que mi mandato, mi responsabilidad, Andrés, amando mi país, habiendo puesto 18 años de mi vida que trajeron enormes conflictos a mi familia, porque fue tremendamente atacada por esta versión salvaje del peronismo que ha sido el kirchnerismo, es mantener la unidad, potenciar los liderazgos que tenemos, que la gente tenga alternativas para el 23. Por eso digo, el 23 falta mucho, hoy estamos trabajando en esto y me siento muy contento de haber sido parte de lograr que este espacio esté unido y que vayamos rumbo a tener una elección que, como lo comentamos antes de empezar este reportaje, trajo la primaria, trajo una renovada esperanza en toda la región. O sea, no lo descarta. O sea, no hablo de ese tema porque no es mi prioridad. Vayamos a las elecciones del 14 de noviembre en Argentina. ¿Cómo están las cosas después del triunfo o la mayor cantidad de votos que consiguieron ustedes en las primarias, ustedes siendo la oposición? ¿Usted cree que el oficialismo va a perder su mayoría simple en el Congreso en noviembre? Sí, estamos muy cerca. Repitiendo resultados y aspiro a que mejoren, vamos a tener una posición inédita, donde el oficialismo va a dejar de manejar el Senado, vamos a ser el primer bloque en la Cámara de Diputados, y eso va a generar un equilibrio, una tranquilidad frente a estas ideas locas de avanzar sobre la justicia, sobre la Constitución Nacional, sobre el procurador, todas cosas que vivieron agitando durante este año y medio, que generaron realmente mucha angustia, mucha preocupación, mucho dolor, porque finalmente, de vuelta, volvemos a lo que hablamos al principio, inestabilidad institucional que trae desinversión, eso trae desempleo, trae más pobreza, ¿no? Pero, expresidente,
¿No está siendo un poco demasiado optimista usted? Porque en los últimos días, desde que el gobierno recibió esta paliza en las primarias, aumentaron más del 50% el salario mínimo. El gobierno aumentó más del 50% el salario mínimo. Plata en los bolsillos de los pobres. Empezó a regalar heladeras, estufas, licuadoras, salió en todos los periódicos argentinos. Eso, o sea, no va a cambiar el voto de la gente que lo siga a usted a capa y espada o a otros candidatos de la oposición, pero algún que otro voto puede cambiar, ¿o no? Creí siempre, en el libro lo puse y lo dije, este dolor iba a traer un enorme aprendizaje, enorme dolor que trae aprendizaje. El aprendizaje de la dignidad. En la Argentina se expresó la dignidad, la libertad de decir basta. Basta a la mentira, basta a la ineptitud, a la inmoralidad. Este es el gobierno que no compró las vacunas por deformaciones ideológicas, estupidez ideológica, incapacidad. Las pocas que trajo, primero se vacunó él y sus familias, sus militantes. Nos encerró durante meses, teniendo todavía los picos de contagio lejísimos, provocando un daño enorme a la población en su salud mental, psicológica, física, económica, para después encontrar que ellos estaban de fiesta simultáneamente. Avasalló a la ciudadanía con impuestos, con regulaciones, aislándonos del mundo, prohibiendo exportar. Todo eso es lo que la gente dijo, basta, lo rechazó, entendió que el camino es el trabajo, es recuperar la cultura del trabajo. Andrés, tus abuelos vinieron a la Argentina, como los míos, y lo que les dio la Argentina fue solamente la oportunidad de trabajar. Y los argentinos estamos entendiendo que hay que volver a eso, que además es lo que nos da la dignidad, es lo que nos hace sentir que nos superamos, que somos valiosos y que nos conecta con la felicidad, porque la felicidad te la da sentirte parte de que las cosas funcionen mejor, no estar en tu casa esperando un plan, una dádiva. Y esto que estás haciendo de vuelta, repartiendo, es volver a creer que la gente es estúpida, así que no va a cambiar nada. Acá los argentinos le han dicho definitivamente basta el kirchnerismo y sus maneras arbitrarias de querer manipular la vida de la gente. Tenemos que ir a un corte, ingeniero Macri. Cuando volvamos, seguimos hablando con el expresidente Mauricio Macri. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el expresidente argentino Mauricio Macri sobre América Latina, sobre las elecciones legislativas del 14 de noviembre en Argentina, sobre su futuro. Ingeniero Macri, en los últimos días algunos columnistas en Argentina han especulado sin pruebas, porque que yo sepa no las hay, que podría haber un fraude en estas elecciones del 14 de noviembre. Un poco como diciendo, podría ocurrir. Pero un poco también, a uno que vive en Estados Unidos le recuerda un poco lo que hace Trump antes de cada elección, protegerse diciendo si pierde porque hubo fraude. ¿Usted se toma en serio estos miedos? ¿Se teme la posibilidad de un fraude o no? Tomarlo en serio lo tomamos siempre, porque la desesperación es mala consejera. El kirchnerismo ha tenido una paliza en la primaria inesperada para ellos. Yo realmente esperaba ese cambio por el dolor que ha traído como consecuencia un aprendizaje. Con lo cual pueden llegar a intentar, ya están, hablamos en el capítulo anterior, ¿no? Repartiendo plata, electrodomésticos. Bueno, pero eso lo hacen todos los gobiernos. Exactamente. En Entonces, mayor o menor medida. Ahora, ¿a cuánto más van a ir? Pero estamos muy movilizadas, la ciudadanía está muy movilizada. De vuelta está este aparatito que es diabólico en algunos aspectos, es maravilloso en otros. Hay mucha gente movilizada a fiscalizar. Hoy hay elementos como la mesa testigo que aciertan con menos de error menor al 1%, o sea que se construye en base justamente a que los fiscales envían fotos de las actas y en una hora después de la elección ya se sabe cuál es el resultado antes que termine de darlo el correo oficial. O sea, yo veo muy complejo que intenten algo mayúsculo porque generaría una crisis social inédita en la Argentina. Así que no creo que pusieron todos los malos que podían poner para hacer todas las maldades, pero no creo que cambie nada.
¿Tiene la oposición suficientes fiscales de mesa Sí, para evitar? cantidades. El día lunes, por supuesto, el resultado de este recuperó una enorme esperanza. El lunes cambió el clima en la Argentina, más allá de que en el presente todo el mundo es consciente que la crisis va a continuar y se va a profundizar por las barbaridades económicas que han hecho, las bolas gigantescas de nieve que han creado con la política monetaria, que se llaman LELIQs, ¿no? Que hoy son 4 veces más que la que se tenía hace 2 años. Todo esto va a tener consecuencias, pero igualmente hay una esperanza de que descubrimos que somos una mayoría que queremos apostar al trabajo, a la sensatez, al respeto, a la verdad. Y eso es lo que está viniendo en la Argentina, que va a ser realmente, tal vez, uno de los primeros países, Andrés, donde comenzó el populismo, uno de los primeros donde desaparezca el populismo, por lo menos por 20 años. Por eso digo, la Argentina está entrando en un proceso virtuoso de crecimiento por 20 años, que no significa que nada va a cambiar de un día para el otro, pero vivir en una sociedad donde uno se levanta todas las mañanas sabiendo que todos los días está un poco mejor, nos lleva a lo más importante, que es la felicidad. Usted hablaba en el bloque anterior de las vacunas. ¿Fue un error para Argentina comprar vacunas rusas? Porque, como usted sabe mejor que yo, Estados Unidos no las reconoce y alguien me comentó una cifra de millones de argentinos que están vacunados con la vacuna Sputnik y muchos médicos incluso que fueron los primeros en vacunarse en Argentina, que recibieron esa vacuna rusa. Y con una sola dosis. Y que ahora quieren venir a Estados Unidos a una conferencia médica, una cosa así, y no pueden. ¿Fue un error o fruto del apuro, del deseo de vencer esta pandemia lo antes posible? Había que comprar lo que hubiera y es lo primero que apareció. Fue un error garrafal, fue una inmoralidad, fue un error criminal, porque mi hija Antonia, si yo le digo, no sé cuál de estas vacunas va a llegar primera y cuál va a funcionar mejor, ¿cuál compras? Todas. Todas. Mi hija Antonia había dicho todas. Entonces uno como gobernante, sobre todo cuando está en juego la vida de la gente, o sea, estamos hablando de plata que no compensa que en Argentina tuvimos más de 100.000 muertos. Y los estudios que han hecho algunos técnicos del CONICET dicen que haber comprado todas las vacunas, como lo hizo Chile, o sea que lo podíamos haber hecho. Es más, la Argentina fue donde hizo los mayores ensayos Pfizer, que le daba un cupo del primer lote de 13 millones de vacunas. O sea, nosotros, habiendo comprado todas, hubiésemos tenido tal vez la mitad de muertos. ¿Cuál se puso usted? ¿Perdón? ¿Cuál se puso usted? ¿La Pfizer? No, la Janssen. Cuando vino a una conferencia acá contra el castrochavismo a un par de meses. Johnson. Okay. Sí. Vamos a ir a un corte. Cuando hablamos, seguimos hablando con el expresidente Mauricio Macri. No se vayan, volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Seguimos hablando con el expresidente argentino Mauricio Macri. Está en el centro de la escena política argentina, por lo menos como un referente de la oposición. Expresidente, sigamos hablando de las elecciones legislativas del 14 de noviembre, que pueden dar la pauta de qué va a pasar en las presidenciales del 2023. Van a dar la pauta. Van a dar la pauta. Surgió un candidato, no sé si describirlo como más de derecha o libertario o ortodoxo. Estoy hablando del economista Milei, Javier Milei. ¿Hay un peligro de que le saque muchos votos a la oposición, o sea, a ustedes? Primero, porque le fue bien en las primarias, sacó el 13.7% del voto. Le fue muy bien para lo que todo el mundo pronosticaba. Pero yo creo que todo, primero, yo soy una persona que vino desde el fútbol a la política, con lo cual vivo invitando a que todos participemos en política, que es la forma de que el sistema funcione en forma más transparente. Así que bienvenido al debate. Es un libertario, en el cual se identifica con las ideas que yo he defendido todos estos años, ¿no? Yo soy una persona que creo profundamente en la libertad de la persona. Estuve en contra de los lockdowns en general y los eternos peor, porque avasallaron libertades como nunca se vio, y esto nunca más nos tiene que volver a suceder. Chicos que no pueden ir al colegio, y estoy en contra de aquellos que gobiernan pensando que los ciudadanos somos esclavos. Entonces creo que se sume alguien más al debate de decir, pongámosle un límite a aquellos que nos atropellan
bajo el título de que defendemos a la gente, nosotros somos el pueblo, y finalmente lo único que hacen ellos es beneficiarse ellos a través de abusar del poder que les da el Estado, es algo que hay que parar. Entonces, pero creo que siempre dentro de la democracia, cuando un libertario pasa a propuestas anarquistas, ya entramos en un problema, ¿no? Porque todo tiene que ser discutido dentro del sistema institucional. ¿Pero hay un peligro de que le quite votos a ustedes, a la oposición? Yo creo que está claro que defendemos nosotros, que estamos realmente comprometidos con las ideas de la libertad. Han sido las 30 marchas finales que fueron históricas en el cierre de la campaña anterior, el eje era la libertad y la república. Así que nosotros estamos en el mismo eje. Si ellos vienen a aportar y a sumar, bienvenidos, bienvenidos. Pero nosotros estamos convencidos que representamos esas ideas. Pero presidente, el candidato Javier Milei está corriendo separadamente Sin duda. de la oposición. Entonces, si a alguien le va a quitar votos, es a ustedes, al kirchnerismo no le va a quitar votos. Entonces, no, las investigaciones muestran que también les ha sacado votos a ellos, ¿no? Así que, insisto, ojalá tengamos en el Congreso la mayor cantidad de diputados que entiendan que el futuro pasa por el empleo privado, que la gente tenga el derecho a elegir en qué trabajar, dónde vivir y cómo vincularse para su vida futura. ¿Usted no cree que este candidato, queriendo o no queriendo, le va a hacer el juego al kirchnerismo y le va a ayudar al kirchnerismo en estas elecciones, quitándole votos a ustedes? Espero que sea responsable y lo que la gente le dé como apoyo esté representado en el Congreso en línea con los valores de la libertad en los que uno cree, ¿no? Que yo creo, o sea, pero digamos, veremos. Lo importante es que la gente le ha quitado el apoyo, Andrés, a futuro, a una forma de gobernar que no va más, ¿no? Insisto, la mentira es lo peor, lo más denigrante, que tener gobernantes que te mienten todo el tiempo, que te quieren engañar, que abusan del poder, que ellos tienen los privilegios que juran y perjuran que vienen a remover. Eso es lo que no va más. Si hagamos política ficción, supongamos que usted tiene razón y la oposición arrasa en las elecciones legislativas del 14 de noviembre. ¿Hay alguna posibilidad de que el presidente Alberto Fernández renuncie y eso haga subir a la presidencia a la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner? Ellos están en una crisis interna tremenda, porque fueron al poder no para transformar, no para construir, que es para lo que uno tiene que usar el poder, sino para protegerse, para conservar privilegios y tener impunidad. Y ante el fracaso de todo lo que están haciendo, está todo quebrado. Así que estamos frente a un escenario que nunca se recorrió. No lo descarta. Nunca el peronismo recorrió este escenario de crisis en el poder que está recorriendo hoy. Tal vez solamente en el 76. No lo descarta. Ellos están muy mal, Andrés. Ellos están muy mal. No. Y no conviven, y no saben cómo convivir. Y ya es una situación anómala que una vicepresidenta ponga al presidente. Pero se nos acabó el tiempo, presidente, pero, o sea, usted no descarta... Estamos recorriendo caminos desconocidos. Presidente Macri, muchísimas gracias. Suerte con primer tiempo. Muchas gracias. Y el segundo tiempo ya se empezó a jugar. Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, mi opinión sobre todo esto que hablamos. Gracias por seguir con nosotros. Mi opinión sobre las cruciales elecciones legislativas de Argentina el 14 de noviembre, el tema del que acabamos de hablar con el expresidente Mauricio Macri. A mí no me extrañaría nada que la oposición le vaya muy bien en estas elecciones que se vienen. No me extrañaría que el gobierno del presidente Alberto Fernández y su poderosa vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner reciban otra paliza en las urnas como la que recibieron en las primarias de septiembre, a pesar de que el gobierno argentino acaba de subir en más de un 50% el salario mínimo y está regalando heladeras, estufas y otros artículos electrodomésticos para tratar de ganar más votos. Pero no creo que le funcione, porque eso de regalar a diestra y siniestra justo antes de las elecciones es una película que hemos visto muchísimas veces y a la larga siempre termina mal. El gobierno emite dinero antes de las elecciones, sube la inflación y la gente al final del día tiene menos poder adquisitivo que antes. Es la historia de siempre, es la historia del populismo en Argentina, en Venezuela, en muchos otros países. Puede que eso le ayude al gobierno a ganar algunos votos de quienes no salieron a votar en las primarias, porque
En las primarias de septiembre hubo una abstención mayor que en elecciones pasadas, pero dudo mucho que los que votaron en contra del kirchnerismo se vayan a dar vuelta porque les aumentaron el salario mínimo o les regalaron una licuadora. Creo que en Argentina lo que hay es una fatiga kirchnerista, así la llamo yo, una fatiga con el kirchnerismo. Así como en Estados Unidos hubo una fatiga trumpista, una fatiga contra el trumpismo, porque aunque Fernández y Trump son obviamente figuras diferentes, cuando hay dirigentes populistas que están todos los días en los medios, muchas veces diciendo tonterías y producen más confrontación que resultados concretos, bueno, la gente después de un tiempo se cansa. Se produce una fatiga política. Y creo que eso es lo que está pasando en Argentina. Ya lo dije 1000 veces y no me canso de repetirlo. Argentina es un país inviable porque gasta muchísimo más de lo que gana. Y lo viene haciendo desde mediados del siglo pasado. Hace poco les contaba en este programa que el gasto público en Argentina no para de crecer. Según un estudio del diario La Nación, el porcentaje de argentinos que reciben al menos un subsidio del gobierno subió del 33% en el 2010 al 55% en el 2020. Una locura. Y hay cada vez más gente viviendo del Estado. Y eso obliga a imprimir cada vez más dinero y a producir cada vez más inflación. Y hace pocos días leí otra estadística todavía más escalofriante, también en el diario La Nación. 6 de cada 10 argentinos prefieren trabajar para el Estado que para la empresa privada. El Estado no los despide casi nunca, aunque no vayan a trabajar, aunque trabajen mal. Ningún país puede progresar así, ninguno. Argentina, y lo digo de todo corazón porque es el país donde nací y es un país maravilloso, pero Argentina tiene que dejar de engañar a la gente haciéndoles creer que puede combatir la pobreza emitiendo dinero, sin inversiones, sin integrarse al mundo, sin exportar mucho más al resto del mundo. Yo, termino con esto, siempre recuerdo una frase genial que escribió el gran escritor trinideño británico V.S. Naipaul, que visitó Argentina hace muchos años, a fines de los años 70, y escribió un libro titulado El regreso de Eva Perón. Y ahí decía algo así como que Argentina es como una colonia de hormigas. Está en constante agitación, en constante movimiento, pero no va para ninguna parte. Creo que es una frase genial, porque si Argentina sigue engañándose a sí misma pensando que puede crecer gastando más de lo que gana, va a seguir como una colonia de hormigas, en constante agitación, en constante movimiento, pero sin ir para ninguna parte. Bueno, se nos acabó el tiempo, los dejo con esa reflexión. Los invito, como siempre, a visitar mi blog en la página de internet andresopenheimer.com. Si se registran ahí, les vamos a mandar mis columnas y mis programas por email. Y los invito también a visitar mi página de Twitter, OpenheimerA, @OpenheimerA, mi página de Facebook, Andrés Oppenheimer, y mi cuenta de Instagram, Andrés Oppenheimer Oficial. Gracias por habernos acompañado. Hasta la semana próxima. Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de Arcos Dorados. Somos UADE, la Universidad Argentina que educa con pasión hace más de 58 años. UADE, una gran universidad. En el Bancoppel de Pedro, el préstamo digital se obtiene a través de un sencillo SMS. Bancoppel, el banco que quiero a mi manera. ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford, casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años? La inteligencia artificial llegó para quedarse. ¿Cómo te va a afectar la automatización? ¿Cuáles son los trabajos del futuro? Andrés Oppenheimer te lo cuenta en su nuevo libro, Sálvese quien pueda. Y no te quedes atrás. Encuéntralo en librerías.